Buenos días, estudiantes del Colegio Portugal. Hoy nos encontramos para una clase de filosofía con el grado 11º. En esta clase vamos a hablar de distintas escuelas de pensamiento filosófico en las cuales vamos a descubrir particularidades, diferencias fundamentales en la manera de concebir, de ver la vida, la ética, la racionalidad, el ejercicio del pensamiento como tal. Entonces la idea es, pues partiendo de la metodología de la pregunta, sobre cada uno de los pensamientos que vamos a ir analizando, descubrir cuáles son esos elementos que identifican y particularizan esa parte del pensamiento. Empezamos en la pregunta número 1 con el epicureísmo, ¿sí? Como una búsqueda de una vida feliz, pero también una búsqueda inteligente. Y empiezan a precisar algunas de esas condiciones para la felicidad, como por ejemplo la ataraxia, que significa ausencia de turbación, o sea, buscar la imperturbabilidad, que nada nos afecte del mundo externo. Y también una búsqueda de amistades entre las personas, pues, que tienen un pensamiento común. Bueno, al final del texto nos piden, en resumen, la felicidad consiste en. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Pues la pregunta sería, ¿en qué consiste la felicidad para el epicureísmo? Pero la particularidad está en el resumen. O sea, vamos a hacer un resumen del texto. Resumir implica identificar los elementos más relevantes de la información que nos han dado. En ese sentido, pues la respuesta tiene que contener esa descripción de los elementos que hacen a una persona feliz. En la segunda, el texto termina diciendo, en consecuencia debe aceptarse, y estamos hablando también del epicureísmo. Nos habla del gusto y debe ser también intelectual, o sea, se está uniendo esa parte sensitiva con la racionalidad, el pensamiento, buscando un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo. Entonces la pregunta sería, ¿qué debe aceptarse como equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo? En este sentido, pues en la respuesta no podemos desequilibrarnos, no podemos irnos por un lado del cuerpo, por otro lado de la mente o el pensamiento, porque dentro de esta concepción hay un equilibrio, hay una armonía entre los dos elementos, ¿sí? Y eso es lo que debemos buscar justamente en la respuesta. En la tercera, sigue hablando del epicureísmo, los placeres, el sufrimiento, los apetitos. Nos habla de que hay 3 clases de apetitos, por tanto son 3 clases de placeres: los naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios, y los no naturales, y ahí viene la descripción de cada uno de ellos. Y termina el texto diciendo, de lo necesario se infiere que. Entonces, como ya hemos precisado que nos hablan de unos placeres naturales y necesarios, y nos dice que son alimentarse, abrigo, el sentido de seguridad, que son fáciles de satisfacer. Entonces la pregunta sería, ¿qué se infiere como necesario? Recordemos que la importancia de la palabra que nos indica lo que hay que hacer en el texto es inferir. Y la inferencia tiene que ver con una forma de conclusión avanzada, de una forma de pensamiento que saca a la luz algo nuevo, algo diferente a partir de lo que se ha dicho, ¿sí? Y estamos girando en torno al tema de lo necesario. Entonces, dentro de las opciones que nos dan, mirar cuál corresponde a ese sentido de lo necesario. De hecho, la recomendación de siempre es subrayar las palabras para poder descartar de antemano lo que se desenfoca o sale del tema. En la cuarta, el alma, al igual que el cuerpo, es material, o sea, está compuesta de átomos según la visión epicureísta, y nos habla de que hay unos placeres del cuerpo
pero hay que buscar siempre el equilibrio voluntario y consciente de esos placeres, porque también hay unos placeres del alma, y la diferencia está en que estos placeres del alma son más duraderos. Al final nos plantean un ejemplo de este complemento cuerpo-alma es, de manera que la pregunta sería, ¿cuál es un ejemplo del complemento entre el cuerpo y el alma? Manteniéndonos en la línea de los placeres. Nos dan varias opciones, lógicamente la que tenemos que buscar es una donde a pesar de que se esté hablando de placeres del cuerpo, no podemos desenfocarnos en que si media la razón o el pensamiento, lógicamente uno puede sentir placer en situaciones en las cuales prevé dolores hacia el futuro o pesares o situaciones incómodas o indeseables. Entonces el placer no está solamente en la línea de sentir en el momento, sino en la línea también de un pensamiento inteligente que lo ayuda a uno a prever lo que puede pasar después. Dentro del vocabulario que encontramos acá, bueno, bohemio, el bohemio es una persona pues de una vida bastante licenciosa, dedicada a placeres del cuerpo. Encontramos una palabra que es filántropo también. El filántropo se define como un concepto griego, una palabra compuesta que tiene que ver con filios, amor, y antropos, hombre, el que ama a los hombres. De hecho, el filántropo es capaz de dedicar su vida al servicio de los demás de una manera desinteresada, simplemente por amor a la humanidad. Y ya esos son los conceptos pues necesarios de aclarar ahí. Entonces vamos a buscar dentro de esas opciones una donde se dé un complemento entre el cuerpo y el alma, sabiendo que se busca un equilibrio voluntario y consciente. En la quinta tenemos que nos están hablando de rechazar placeres a los que le siguen sufrimientos, aceptar dolores cuando se siguen los placeres mayores. Ejemplos de esos pues sería el caso de la sexualidad, el hecho, estamos hablando de 23 siglos atrás, y por tanto la previsión en torno al ejercicio de la sexualidad. Alguien podría considerar que sí, es bueno el placer sexual, pero no quiere tener hijos. Entonces, debido a eso, pues rechaza esa opción de la sexualidad por miedo o por prever no tener hijos. Pero también el hecho de quien acepta el dolor, por ejemplo la maternidad, por un placer mayor que sería ver crecer a un hijo propio. Entonces ahí está como en el mismo ejemplo las dos condiciones. Y vuelve a aparecer el término ataraxia, que ya lo hemos definido como imperturbabilidad, o sea, una paz frente a las necesidades y a lo que se pueda presentar, y una paz que se controla desde sí mismo. Termina el texto diciendo, entonces para Epicuro es más importante. De manera que la pregunta sería, ¿qué es más importante para Epicuro en relación al placer? ¿Sí? Entonces ahí seguimos hablando del mismo tema en relación a los placeres, el equilibrio, sopesar las situaciones para prever lo que pueda venir en torno al tema de experimentar placer o sensación de bienestar frente a las cosas. En la sexta, ya cambiamos de escuela, hablamos ahora del estoicismo, y eso pues va a ser importante porque en los planteamientos de las preguntas podemos encontrar que se esté de pronto comparando epicureísmo y estoicismo de acuerdo a la posición que se adopta ahora con esta nueva escuela de pensamiento. Acá ya nos hablan de dominio y control de los hechos, cosas y pasiones. Y también que el estoicismo implica un carácter personal. De hecho, se llamaba estoico a la persona que practicaba su pensamiento o filosofía desde las puertas de las ciudades. La estoa era la puerta y era el lugar donde pues fácilmente se conocían los problemas y los dolores de este mundo. Se veía llegar a los forasteros, se veía a las personas que pedían en la calle, a los enfermos, y eso hacía que
este tipo de pensamiento estoico girara en torno a la indiferencia, ¿sí? No importa lo que haya afuera, hay que mantener una paz y un equilibrio personal. Y por eso el filósofo estoico es un filósofo que tiene un carácter personal bastante fuerte, porque no se deja amedrentar ni se deja doblar por las situaciones externas. Prescindir de los bienes materiales tiene que ver con la felicidad y la sabiduría de este pensador. Y termina el texto diciendo, en consecuencia, entonces fácilmente la pregunta sería, ¿qué es el estoicismo? Como les decía, veníamos hablando de hedonismo, una escuela de pensamiento totalmente distinta a esta nueva postura. El hedonista es el filósofo del placer como sensación. El estoicista es un filósofo que busca el placer en la tranquilidad personal, en no dejarse motivar o no dejarse perturbar por las situaciones externas. En la séptima pregunta ya pasamos a otra escuela, que es la cínica, y viene una definición de lo que significa cínico, de dónde viene la palabra, y también los autores o proponentes de este tipo de pensamiento, que son Antístenes y Diógenes, y buscan también la felicidad, pero dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. Por eso la comparan con el can, con el perro, que es de donde viene esa concepción de que la misma naturaleza provee todo lo que es necesario sin necesidad de otros afanes. El hombre con menos necesidades era el más libre y más feliz. Bueno, de lo anterior se deduce ¿qué? Entonces la pregunta, ¿qué se deduce del estilo de vida simple de los cínicos? ¿Qué se deduce del estilo de vida simple de los cínicos? La deducción es algo que necesariamente tiene que salir de la información que hemos leído, de manera que pues nos están haciendo una presentación de una forma de vida bastante distinta a las dos anteriores, donde la persona se desprende de todo tipo de convencionalismo social. De hecho, la palabra cínico está asociada con esa falta de consideración por los otros, donde lo que prima es la naturaleza instintiva y material, el físico instinto de supervivencia, donde la persona no se deja condicionar por nada de lo que está impuesto por la sociedad. El vestido, la forma de vivienda, los tratos, la manera de expresarse, de hablar, todos los convencionalismos sociales son vistos de una manera despectiva por cuenta de estos pensadores cínicos. Pasamos a la octava, hablamos ahora de los cirenaicos. El bien se identifica con el placer y también nos hablan de un placer espiritual. La felicidad consiste en librarse de toda inquietud, siendo y la vía para lograr esa felicidad nos la presenta como la autarquía. ¿Qué significa la palabra autarquía? Autos, en griego, por sí mismo, y arcos, abarcarlo o gobernarlo todo. O sea, uno que se gobierna a sí mismo, tener un propio gobierno. Acá nos hablan de la teoría del conocimiento y nos dicen que a esta teoría defiende una posición sensualista, o sea, mediada por los sentidos, y subjetivista, donde el que prima es el conocimiento individual. Entonces puede afirmarse que, entonces la pregunta, ¿qué se puede afirmar acerca de la postura filosófica cirenaica? Nos están haciendo una descripción o una presentación en la cual hay elementos de los cuales ya habíamos hablado cuando hablábamos del epicureísmo, y hay que tener en cuenta que en estas corrientes de pensamiento algunas solían ser cercanas, otras eran antagónicas, pero todas tenían como característica el hecho de ser
holísticas, o sea, de abarcar todos los aspectos, de describir la ética, la política, la convivencia, los principios, los valores, ¿sí? Daban una visión general de las cosas y eso es lo que es importante tener acá en cuenta. Entonces, ¿qué se puede afirmar de la postura cirenaica de acuerdo a la descripción que se ha hecho ya de ella misma? Espero que no tengan ningún problema ahí en analizar la información, en comprender que se está haciendo una descripción donde se sigue hablando en esta vez se da preponderancia al bien, pero un bien que se identifica también con el placer, y no debemos confundir el placer simplemente con el goce irracional de los sentidos, sino todo lo contrario, o sea, un placer mediado por la razón y donde interviene la voluntad del hombre para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, sin más, muchas gracias por su atención y les deseo una feliz semana y éxitos en esta nueva actividad.